saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de ese sacerdote religioso, religiosa, de esos hermanos laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades y que aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy nuestro estudio se ilumina doblemente porque nuestras cabecitas también reflejan la luz. No, muy bien, bienvenido Padre Roy Martínez Negrón. Porque tiene gracias, tu mamá. gracias. Bienvenido Padre Roy. Gracias por la oportunidad que me da de estar aquí contigo. Una alegría que estés con nosotros. Padre Roy, yo no te hacía a ti europeo, no tienes cara de europeo. Pero me dicen por ahí las fuentes que naciste en Francia. Así mismito. Somos tres hermanos. Son tres hermanos. Solamente yo. Tú eres el del medio. Tres nenes. Jamón del sándwich. Pues mi papá era militar, así que estaba destacado allá en Francia. Ya fue que entonces decidí salir. Wow, qué interesante. De verdad, mira que llevo conociendo desde hace años y no sabía esa parte de tu historia. No todo el mundo la sabe. Muy bien. Tu papá militar, entiendo que sufrió un accidente ahí. Sí, el mismo día que yo nací, mi papá tuvo un accidente bastante grave de auto. Don Francisco. Francisco Martínez Delgado. Y entonces ahí pues el ejército lo retira, tiene que regresar a Estados Unidos, y entonces ahí mi mamá, que tenía entonces mi hermano mayor, que era de 1 año, pues entonces tiene que volver. Y yo nací en octubre, o sea, ya en enero ya estaban de regreso a Estados Unidos para... Eres tres meses francés. Así por 3 mismito. meses. Qué bien. Entonces estuvimos en ¿Se Estados Unidos. establecieron en Nueva York? Nueva York. Mi papá estaba en el hospital militar en Washington, Walter Reed. Okay. Y entonces mi mamá se quedó con su hermana, mi tía, en Brooklyn, y allí me bautizaron. Mira. En Brooklyn. Wow. Y entonces, después una vez que él salió, pues entonces volvimos a Puerto Rico y nos quedamos Se establecieron acá en Río Piedras, Cupey. Primero vivíamos en pueblo de Río Piedras Piedras con mis abuelos, y después entonces nos mudamos a Cupey. Y allí te estableciste en la parroquia de los Paules. Sí, parroquia Jesús Maestro. Esos fueron tus Ahí mentores sí, en la ahí fe. fue que nació mi fe y mi mamá influyó mucho en eso. Okay. Porque mi mamá era una católica práctica y ella siempre me hablaba cuando ella era catequista, cantaba en el coro, porque la parroquia de ella era San José del Viejo San Juan. Doña Carmen. Doña Carmelita. Pero ella se crió en el Viejo San Juan. Sí, ella nació y se crió en el Viejo San Juan. Wow. Su parroquia era, que también era de los Paules, era San José. Ok. Entonces ella me hablaba y yo me embelezaba cuando ella me hablaba de su experiencia. Y entonces ella fue que conoció a mi papá y después se casaron. Muy bien. Y ahí nació mi fe en Jesús Maestro, el padre Isidro Nava, que ese era el párroco que estaba cuando yo estaba allí. Wow. Un español buenísimo. Qué bonito. Y entonces ahí fue que fue creciendo mi fe. Entiendo, ¿estudiaste un tiempo en algún colegio en los primeros años? Estuve hasta 2º grado, estuve en colegio. Estuve en San Francisco, que estaba en lo que es ahora cerca de Cabrini. Ya. Después Inmaculado Corazón. Después estuve en Cristo Rey. Y ahí terminamos. Entonces ya de 3er grado en adelante, pues entonces fuimos a la escuela pública, que habían terminado de hacer cerca de casa. Le llamamos la escuelita. Muy bien. Y entonces ahí fue que muy similar a mi proceso también. Como hasta 3er grado estuve en un colegio. No era católico, pero sí después a la escuelita al lado de casa y Natillo. En ese tiempo, ¿cómo era Roycito? ¿Cómo te dicen en tu casa? Te decían. No, Roy. Roy. No tenemos apodo. Roy Frank, porque todos son Frank. Todos somos por Frank. Segundo nombre llevan Frank. Sí, mi papá lo dijo. No, ponle el segundo nombre y en inglés. Pues todos somos Frank. Y hasta mis 4 sobrinos de mi hermano mayor son Frank también. Wow. Nada, vida normal. Muchacho normal, ¿no hacía muchas maldades? Yo.
¿Qué va? No, muy santo. Qué pena que tus papás ambos están en el cielo y no me pueden Sí, sí. confirmar. Y no le pregunten a mi hermano mayor, no le pregunten, sí, no. Qué bien, qué No, bien. que obviamente te llamo Maldades. a Y tres maldad. hermanos, tres varones, imagínate. Uno típico, ¿verdad? Que cuenta mi hermano mayor. Nos habíamos peleado y nos habían regañado, ¿verdad? Entonces nos mandaron cada cual a su cuarto. Y yo me senté, cada cual teníamos un escritorio con una silla de escritorio, y yo me siento y empiezo a mecerme. Y ¡guau! Me fui para atrás. Y ya tú sabes, empecé a llorar y que si eso me uno y papá, ¿qué pasó? Le dije, Eric me empujó. ¡Ya, madre! Y ya tú sabes, fue al cuarto de mi hermano, le dije, pero cosas que pasan. Cositas de niño, cositas de niño. Se llevó su buen regaño doble y castigo. Sí. Él me dijo, todavía esa herida está aquí. Qué bien. Pero nada, normal. ¿Tenías alguna afición, algo que te llamaba la atención? ¿Te dedicabas a alguna afición? Sé que te gusta Deportista, cantar. no era muy deportista, pero sí de vez en cuando jugábamos softball. Ah, softball. Softball con las amistades. Y entonces, ya casi tercer año, cuarto año de high, de escuela superior, empecé a tocar piano. Coger clases de piano me gustaba. Tienes buena voz, cantas sí. bien también. En eso es herencia de familia, porque mi mamá cantaba, ¿sabes? En el coro, mis hermanos tocan percusión, o sea, mi papá tocaba piano. Mira. Lo que pasa es que en esa época él decía que como era el único clásico, a él no le gustaba el clásico, pues no siguió aprendiendo. Pero tenía una tía, la hermana de él, que sí, esa era una pianista que, paz descanse, profe, muy buena, muy buena. Allí en la parroquia continúas desarrollando, entiendo que entras a la Juventud Sí, de Acción Cristiana. se forma lo que es la JAC, la JAC. Juventud de Acción Católica, que eso fue una experiencia. Una revolución en toda la isla. Sí, en toda la isla. Y entonces ahí fue donde me envolví. Y la JAC tenía varias vocalías. Vocalía de estudio, vocalía de prensa y propaganda. Y entonces me pusieron a cargo de vocalía de piedad. Y entonces me tocaba pues la parte de piedad del grupo. Mira. Pues buscar la retiro, qué sé yo. Y ahí fue que entonces comenzó mi inquietud. No, aunque la gente a veces me decía, ay, tú no has pensado en el sacerdocio. Yo decía que no. Pero todavía no. Pero sí me encantaba. Pero ya iba algo. Sí, me encantaba envolverme. Cuando nos tocaban las misas de la juventud, yo trataba de buscar la participación instrumentos, exactamente. Me acuerdo que había un amigo, yo no sé dónde estará él ahora, llamaba Etienne, que tocaba batería, y lo buscaba, mira, ayúdanos con la batería, y él iba allí y tocaba batería. Qué bien. En la misa. Sí, porque organizaban el coro, Sí. las canciones, servían de ujieres, Y las entonces lecturas. ahí, todo comenzó cuando hicimos, ¿te acuerdas que la JAC tenía la jornada? No, yo no me acuerdo. Mis padres son de la JAC. Ellos me han lo que sé de la JAC Tú es porque estabas en una nube, Estaba hablando de los 70. Sí, estamos, sí. Y yo nací en el 85, hermano. Ay, bueno, Tú puedes ser mi padre. Gracias, qué amable. Pues entonces se hacía la jornada. Cuéntame por qué no sé entonces, pues cuéntame. Pues aprende, gotitas del saber. Pues estaba la jornada, JAC, que era entonces retiro básico, ¿no? Que era más como un retiro de impacto. Y entonces, con eso es que tú empezabas de lleno a participar entonces reclutamiento. Exactamente. Entonces, aquella época se hacían los retiros en el centro capuchino. Entonces, las clausuras se hacían en la parroquia San Antonio, el auditorio del Colegio San Antonio de Río Piedra. Y entonces, cuando me tocó ir a la jornada, que fue allí, justamente esa jornada iba a ser una jornada vocacional. O sea, dentro de todas las charlas que ellos tenían, añadían una charla vocacional. Entonces, las mesas, los grupos por mesa, tenían sus nombres.
Y a mí me tocó en la mesa que se llamaba Los Frailes. Mira. Y pues ya con esa charla sobre la vocación, pues ya empezó un poquito más A picar el interés. Y claro, como ya nos envolvíamos más con las reuniones que se hacían entonces en San Antonio, ya veíamos a los frailes, y entonces empezaba yo a buscar la inquietud. Ya. Hasta que entonces llegó el momento, más como para el cuarto año, pues entonces empecé a preguntar. Entonces ahí fue que me enviaron a Ponce, a Reina Clery, donde estaba allí el seminario capuchino. Y entonces ahí conocí al padre Mario Mastrangelo, que en paz descanse. En paz descanse, gran hombre. Tú lo conociste, imagino. Sí. Pues él era el director del seminario. Él muy orgulloso de ser enfermero y todo. Sí, eso era profesional de la salud. Profesional de la salud, y un gran pastor, un gran confesor. Sí. Un gran Fue mi director espiritual por años. director espiritual. Sí. Y entonces ahí fue que yo viajé a Ponce. Okay. Nunca había ido a Ponce, imagínate. Ya. Y entonces ahí fue que tuve contactos y empecé entonces los retiros vocacionales. Entonces, Pero entiendo que no puede ingresar ese año no, porque inmediatamente cuando entonces después del empiezo cuarto con año. el interés y la idea de entrar, pues ya era tarde para solicitar. Okay. O sea, porque yo había solicitado en otras universidades, me habían aceptado ya en la UPR de Bayamón, o estaba a punto de, pero entonces tenía que hacer el transferencia o solicitar en la Católica en Ponce, que ya. Y entonces me acuerdo mi papá, porque entonces llegó la aceptación de Bayamón, y entonces yo no sabía qué hacer. Y entonces ahí mi papá dice, bueno, ¿en Ponce te aceptaron sí o no? Y yo, no, todavía no. Pues mira, mejor matricúlate, no sea que te quedes en el aire. Ya. Y cualquier cosa te das de baja. Pues me matriculé en Bayamón. Y mira, palabra sabia, porque ahí fue que me dijeron, no, por ahora no se puede, tienes que esperar el año que viene. Y entraste por contabilidad. Por contabilidad. Ave María. De lo que te libró la vocación. Santo Dios, gracias. Bueno, te ha tocado tener que hacerle en las parroquias de alguna manera. No, lo que pasa es que fue fuerte. Sí. Uy, Dios mío. No digo que saqué F en la clase, no, eso no se dice. Pues ese año lo aprovechaste como quiera para continuar fortaleciendo yo el discernimiento. Yo al principio me molesté. Okay. Me molesté porque, ¿sabes? Me dijeron que no podía entrar por ahora. Pero nada, yo dije, olvídate, esto se acabó. Y ahí me metí entonces en Bayamón, seguí estudiando. ¿Llegaste a ver en ese momento como no me quieren, voy a seguir con otra cosa, o seguías insistiendo? ¿Sabías que era tu vocación? ¿O viste ese rechazo? En esos primeros, ese tiempo de entre agosto y diciembre, decidí no hacer más nada. ¿No me aceptaron ahora? Pues no me aceptaron, pues entonces no. deja ver. Y entonces, dándote tu puesto. Ajá. Pero ya final para diciembre, por ahí, que estamos hablando del año 76, volvió la inquietud, y entonces ahí me enteré que en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en la de Diego, yo creo que era el seminario de la diócesis, había un preseminario. Preseminario que eran los sábados, por lo menos primeros sábados, creo que era, que lo dirigía el padre Dimas Soberal. Mira, vaya, que en paz descanse, sí. Entonces decido ir ahí. Y entonces nos daban pues charlas y todo lo demás. Y ya entonces, ya en enero comienzo con el preseminario, pero ya entonces ahí comenzó, ¿verdad? La inquietud de nuevo. Me acuerdo que padre Dimas me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿entras con nosotros? ¿Quieres entrar? Entonces porque era diocesano. Claro, porque era diocesano. Y yo dije, no, dame un momentito. Y entonces ahí volví a conectarme con los capuchinos en Ponce, comencé el proceso, y entonces ahí sí, hice todas las papelerías, todas
sería entonces el transfer. El proceso de admisión. De admisión, formal, la transferencia. Con tiempo ahora. Exacto. Con tiempo. Cosa que entonces ya en abril pues ya me habían aceptado. Ya, mira que entonces, abril del 77. Un 27 de mayo del 77. Wow. Entonces mi hermano me lleva entonces a Ponce, allá, Regina Clery. Wow. En ese entonces, cuando llega, entiendo que en el seminario estaban varias comunidades religiosas. Sí. Estaba compuesto Estaban los diocesanos de Mayagüez. Okay. Por eso ahí conocí a Albino. Ya. Estaba otros más que están todavía. Los diocesanos de Ponce. Estaban los espiritanos. Estaban los escolapios, estaban saliendo, pero estaban ahí también, entonces estaban los capuchinos. O sea, realmente éramos 4 seminarios en uno. Tenía que ser un buen grupo, Sí. hacían un buen Yo creo que éramos ahí. como 40. Wow. Aquello era... Y, ¿sabes? La experiencia muy buena, hacíamos nuestras guerras de agua. Buenísima. Que las empezaba muchas veces el Padre Mario. Pero buenísimo. Y ahora las liturgias, ¿verdad? Cuando nos juntábamos, por ejemplo, las horas santas, que Padre Mario tocaba el órgano que estaba, y cantábamos las vísperas, aquello era brutal, ¿sabes? Una experiencia para mí, o sea, espiritual tremenda. Entonces yo iba confirmando, ¿no? Cada día más que estaba donde tenía que estar. Claro, ya al año hubo cambios en las superiores capuchinos. Y entonces sale Padre Joseph Schreck, fue nuestro canciller. que fue canciller en Arecibo. Pues entonces que en paz descanse también. Pues él sale en ese momento viceprovincial y entonces deciden reabrir un convento que había en la parroquia Santa Teresita en Ponce, reabrirlo y adaptarlo para entonces trasladarnos a nosotros allí. Okay. ¿Eran cuántos ahí mismo? Éramos en formación? como 7. Oh, wow, era un buen grupo. 7. Un buen grupo. Claro, ya cuando yo entro, porque entonces generalmente allí se cogía verano. O sea, yo entré en mayo, o sea que tuve verano, se cogía. Pero entonces ya al pasar a Santa Teresita, ya en mayo terminamos y nos incorporamos en agosto. Ya cuando yo entro, pues no están todos los que estaban conmigo, pero entonces ya había otro grupo nuevo. Qué bien. Y éramos como 13. Wow. Pero continuaban estudiando en, sí, en estudiamos el seminario. ya entonces íbamos a la católica. Ah, ok. Porque cuando estábamos acá, pues los estudios eran dentro. Dentro de los... Pero ya entonces estando en Santa Teresita, entonces caminábamos para la católica. Sí, sí. Ahora, yo cuando estuve, los estudios eran en el Regina Clery. Pero ahora en el interdiocesano, ahora María, Madre de la Divina Providencia, ahora van a la católica los muchachos. Y entonces íbamos caminando y ya... En ese tiempo de formación, dices que ibas confirmando la vocación, pero seguramente hubo algún momento de tensión interior donde pudieras decir, como que te lo cuestionaras, o cada día fue confirmando. ¿Tuviste momentos donde te cuestionaste fuertemente? Tuve momentos de crisis así vocacional, grande. Yo no me acuerdo. Sí, luchas en el seminario, ¿sabes? Porque obviamente convivencia siempre, que es normal. Pelea uno con los hermanos. Sí, pero no, yo continuaba, y yo te digo, Padre Mario en este caso fue muy bueno. Mentor. Yo tenía primero a Padre Tomás Bética, después era un norteamericano, muy bueno, que después salió y murió. Y entonces después con Padre Mario, o sea que las crisis pues podía trabajarlas pero que yo sepa crisis fuerte, pues no me acuerdo. ¿Estuviste tu infancia, tu formación, tu juventud con los paules? ¿Por qué con los franciscanos capuchinos? ¿Qué viste en la comunidad capuchina que te atrajera de modo particular en ese momento? Sí, curioso. Pues en ese momento me atrajo sobre todo la espiritualidad franciscana y la vida fraterna. Y ahí entonces fue que me metí
en esa área. Muy bien. Ahí Francisco. Porque siempre sí me han llamó dicho mucho la siempre, o sea, te criaste con los paules, pero no, yo, bueno, cosas que pasan. Sí. Pero Ahí pasas, luego estás en San Juan, ¿tienes que regresar al área metro o terminas la o sea, formación completa? después de la formación Inicial. inicial en Ponce, que tuvimos con el bachillerato, entonces yo paso al noviciado en Utuado. Ok, Porque entonces, si recuerda los religiosos, tienen ese año de interno, ya. que llaman noviciado. Y entonces también, a la vez que ellos reabrieron en aquel momento el seminario en Ponce, reabrieron el noviciado, porque el noviciado en Utuado se mantenía, Ok. pasa que estaba inactivo. Entonces, con la orden a nivel general, pues lo reabren, entonces por maestro novicio. Llegas a la diócesis Y de Arecibo. ahora. entonces ahí voy a la diócesis de Arecibo. Estuve un año, mi primer año en Utuado. Ok. Ya entonces después de ahí hago mis primeros votos Ok. como ¿En qué- religioso ¿En qué año? en el 81, 81, wow. el 11 de agosto del 81. Bien, ese día me bautizaron a mí, pero del 85. Eso no se dice. Dale dilita a eso. Entonces ahí profeso, entonces paso al centro capuchino para entonces estudiar en CEDOC. Wow. Porque con todo en este cambio también, recuerda que ahí padre Joseph con padre Struik, los dominicos van creando lo que es el CEDOC. Ok. Y entonces... Y la facultad, y la allí de facultad, filosofía y teología. sobre todo de teología. Y entonces ya nosotros ahí comenzamos a asistir, que entonces ahí ya habían varias congregaciones, estaban los espiritanos, estaban los agustinos, dominicos, y unos cuantos más. Benedictinos estudiaron con nosotros también, los de Macao. Que aunque parece un poco un ir y venir, un ir a distintos lugares, me imagino que en esa etapa en la que te encontrabas de formación, tenía que haber sido una experiencia también enriquecedora. Pues estabas en Río Piedra, en Cupey, y quizás dice que era la primera vez que salías a Ponce, y tal vez todo lo demás fueron primeras veces. Primera vez en Utuado. Nunca había estado, o sea, no había vivido en el campo, Ok. ¿sabes? El puro campo que es Utuado. Ya. Y fue una experiencia maravillosa. Qué bien. De hecho, una vez que me ordeno, mis primeros 11 años fueron en Ponce, la misma parroquia. O sea, yo creé una comunidad buenísima, la gente es maravillosa y continuó, ¿sabes? Con unas buenas amistades allí y Utuado igual, ¿sabes? Fue un año especial. La gente de Utuado Sí. especial. Estaban las hermanas que están ahora impugnados. Las de Madre de Dios, Madre claro, de porque Dios, estaban en el Utuado, barrio y allí Viví. nos llevaron, ellas me conocen desde que era novicio. ¡Wow! Allí Qué brutal. nos llevaron para que Mira. nos conocieran y oraran por nosotros. Y cómo son las vueltas de la vida, sí. Estás, luego de esos votos simples en el 81, ¿qué continuaba en la formación de La los formación, la capuchinos? teología. La teología, ahí entrabas a teología. Ahí teología, sí. O sea, hacías votos simples, ¿era? Sí, ¿Le los llaman votos así, simples, que son por 3 años. Ok. Y entonces ahí pasa inmediatamente a la teología. Entonces, Esa fue la que hiciste en Bayamón. Sí, Bayamón, entonces vivíamos en el centro capuchino. Ya, Todas las mañanitas íbamos a estudiar. a estudiar, que éramos como 4 o 5. Muy bien. Ya entonces en ese tiempo, cuando terminábamos, pues entonces hacíamos los votos perpetuos, ¿verdad? Y entonces ahí se procesaba la admisión preparación a las órdenes, para las como tal. órdenes, para el diaconado y entonces el sacerdocio. Qué bien. ¿Hiciste el diaconado en qué año? Lo hice en el 84. 84. Me ordené octubre 27 del 84, diácono. Entonces trabajé en el centro capuchino, que era Casa de Retiro, Ok, sí. y en San Antonio, Río Piedra. Oh, wow. Allí, ¿Estuviste, qué, 6 meses, un año de diácono? sí, el año 84. 11 meses, ¿sabes? porque me ordené en septiembre y Del me ordené 85. en octubre del 84, así que 11 meses de diácono. Y en septiembre del 85 te En ordenaron. el 20 de septiembre del 85, entonces fue que me ordené de sacerdote. Por fin ya ahí nací yo. Pero
Ya tenía 2 meses de nacido. Toda esta historia fue prehistórica para mí. Ay, ya veo. Gracias, gracias. Qué bueno. Otro delete, por favor. Qué bonito, wow. Pero- En ese tiempo de diaconado, ya entrando, me imagino, vamos a la acción pastoral de lleno en estas 2 comunidades, entre el Centro Capuchino y Río Piedra. ¿Qué experiencia de diácono? Bueno, usted yo me acuerdo la de- primera vez que me dijeron, te toca predicar. Oh, Y entonces yo preparé la homilía, me puse enfrente de un espejo y empecé a predicar para ver cómo me salía, cuánto tiempo me daba y tiqui, pero aquella primera vez, santo Dios. Yo sudé, pero nada, después te fuiste soltando. tuve mi primera boda Oh, de diácono. de sí. diácono que todavía estoy en contacto con ese Mira, matrimonio. Qué bonito. Primer matrimonio como diácono que casé. No, y la comunidad de San Antonio fue muy buena. Qué bonito. Y entonces ahí, Wow, padre. En verdad que ha sido una experiencia, ¿verdad? Muy, muy hermosa, y cómo Dios va moviéndonos, ¿verdad? Nos va llevando por distintos lugares en su camino misterioso de la vocación. Pero padre, llegamos apenas al año 85 y se nos ha acabado el tiempo. Así que nos si debe... acabas de nacer, ya. Por eso Pero ahora ¿cómo yo es quiero posible? conocer la historia que yo puedo, de la que podría ser testigo. Así que le hacemos una invitación para un segundo programa. Muy bien. Qué Y gracias bueno, a ti, padre, gracias porque a ti. son 38 años 38 años de que no se sacerdocio. puede. Esperamos que en el próximo programa no son podamos tanto, resumirla. no son tanto. Bueno, hermanos, una alegría volver a encontrarnos aquí en Palabras con Sabiduría. Saben que pueden seguir las plataformas del Canal 13 en Facebook, Instagram y YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa aquí por el Canal 13, Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.